Estas tierras, con sus vastos paisajes, gran altitud, exuberantes tierras verdes, pasado caótico, cerca del mar Caspio, han sido testigos de muchas cosas a lo largo de la historia. Luchar en estas tierras es lo más importante. Se considera una forma de vida, y dedicas tu vida a ello. He aquí el nombre de Khabib Nurmagomedov, que se convertirá en una leyenda de la lucha, un hijo de esta tierra. Alhamdulillah, I know you got this, don't like this. Khabib Nurmagomedov, nacido en 1988, en el duro terreno de la montaña montañosa. Bajo el riguroso entrenamiento de su padre, descubrió su llama interior. De hecho, Khabib nació para esto. Un antiguo luchador, Abdulmanap Nurmagomedov, durante la época soviética, alcanzó un éxito considerable. Era muy hábil y experto en judo y sambo. Su siguiente tarea fue entrenar a campeones mundiales disciplinados. No se limitó a sus propios hijos. Entrenó a muchos luchadores. Entrenó a nombres como Khabib, Islam, Umar. Estos luchadores dicen que es gracias a Abdulmanap que están donde están. This my belt for my coach Abdulmanap Nurmagomedov. Especialmente su hijo, Khabibi, se sometió a un riguroso entrenamiento. Lo hizo luchar con un oso. Quería que tuviera una voluntad de hierro y fuera un atleta moral. Por eso lo metió en torneos de aficionados, y Khabib perdía constantemente. Y en una entrevista dijo que estaba cansado de perder. Le dijo a su padre por qué hacía eso, que era un atleta fracasado porque perdía constantemente. La respuesta de Abdulmanap fue sencilla. No se puede aprender a ganar sin perder. Con este riguroso entrenamiento bajo la tutela de su padre, ahora estaba listo para las peleas profesionales. La carrera de Khabib comenzó con un rápido ascenso en 2008. Debutó como profesional en septiembre de 2008 y ganó 4 combates en solo un mes. Durante este periodo, derrotó a 3 oponentes en un solo evento y se convirtió en el primer ganador de la Pancration Atrium Cup. Después permaneció invicto durante 3 años y acabó con 11 de sus 12 oponentes. Un combate fue decisión del árbitro. La actuación de Khabib fue increíble. Con un récord de 16-0, atrajo la atención de muchas organizaciones importantes. Pero Khabib y su familia querían firmar con la UFC. Pero había un problema. Había un problema con su contrato con Pro FCE. Este problema dio lugar a 11 demandas. Khabib, que perdió 6 demandas, ganó 5 demandas y logró unirse a la UFC. Khabib, en 2011, firmó un contrato por 6 peleas en el peso ligero. El 20 de enero de 2012, disputó su primera pelea. En el tercer asalto, sometió a Kamal Shalorus con un estrangulamiento y ganó su primera pelea en la UFC. A pesar de que ganó la pelea, era obvio que falló en el departamento de golpeo. Sus golpes eran demasiado lentos, su sincronización era mala y su control de distancia era terrible. Aún así, consiguió derribar a Kamal con un izquierdazo en el primer asalto. El hecho de que estuviera invicto lo convertía en un aspirante al cinturón. Pero tenía muchas más pruebas por delante. Esta era solo la primera. En UFC 148, derrotó a su oponente Gleison Tibau por decisión. Su siguiente pelea fue contra Thiago Tavares. Debe haber mejorado su boxeo ya que ganó por nocaut en el primer asalto. En UFC 160, continuó su prueba al derrotar a su oponente, Abel, por decisión unánime. En UFC 165, volvió a repetirse el mismo escenario, solo que esta vez su oponente fue Pat Healy. El presidente de la UFC, Dana White, debió de quedar muy impresionado, ya que se deshizo en elogios hacia él. En diciembre, retó a Gilbert Melendez, pero la pelea fue cancelada. Fue sustituido por Nate Diaz. Los fans estaban muy contentos con esta noticia. Poco después, Nate Diaz rechazó el combate. Khabib apareció en el programa The MMA Hour y sacudió a Diaz. El 19 de abril de 2014 luchó contra el ex campeón de peso ligero Rafael dos Anjos. Este combate fue una de las pruebas importantes de Khabib. Si superaba esta prueba, podría llegar al combate por el cinturón.
porque Rafael no solo era bueno en sus pies, su lucha también era muy buena. Pero no pudo con la lucha libre de Khabib y fue dominado durante 3 asaltos. Khabib gana por decisión unánime. Más tarde, se programó una pelea con Donald Cerrone para UFC 178. Pero la pelea fue cancelada cuando se supo que Khabib tenía una lesión en la rodilla. Pero Dana White quería esta pelea. La pelea iba a ser reprogramada en UFC 187. Pero cuando la lesión de rodilla de Khabib reapareció, se retiró de la pelea el 30 de abril. Fue sustituido por John Makdessi. A finales de 2015, se esperaba que la final de UFC fuera Khabib contra Tony Ferguson. Sin embargo, tuvo que retirarse del combate al lesionarse de nuevo, y fue sustituido por Edson Barboza. Khabib y su padre querían este combate el 16 de abril de 2016, pero esta vez fue Tony Ferguson. Tuvo que retirarse con un problema pulmonar. Ferguson fue reemplazado por Darrell Horcher, un recién llegado a la división de peso welter. Khabib ya había terminado la pelea con un knockout técnico en el segundo asalto. Pasaría a pelear por el cinturón contra Eddie Álvarez en septiembre. Los contratos fueron firmados. Dana White dio su aprobación para UFC 205. Sin embargo, Dana White cambió su plan y anunció la pelea entre Eddie Álvarez y Conor McGregor el 26 de septiembre. Era la era de Conor, que demostró no solo cómo hablar, sino también cómo pelear. Noqueó al campeón invicto de la división de peso welter, José Aldo, en tan solo 13 segundos. Conor estaba presentando la UFC al mundo y haciendo ganar a la organización un dinero increíble. Después de 2 peleas con Nate Diaz, quería convertirse en el primer doble campeón de la historia de la UFC. Dana White nunca pierde una oportunidad como esta, debido a que el partido atraería mucha atención y hacer un buen dinero. Sí, Khabib estaba haciendo su trabajo muy bien, pero tenía un estilo aburrido. La gente no quería ver lucha libre en ese entonces. Khabib abordó esta situación en las redes sociales. Dijo que Álvarez se retiró del combate y fue un campeón ridículo. Después dijo que, ups, era un espectáculo de fenómenos. Khabib se enfrentó a Michael Johnson, en lugar de una oportunidad por el título. Dominó el combate y ganó el combate con sumisión. Lo que dijo al final del combate fue bastante notable. I wanna fight with your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Alhamdulillah. Estaba programado para enfrentarse a Tony Ferguson por tercera vez por el cinturón interino en 2019. Pero Khabib se enfermó mientras cortaba peso y la pelea fue cancelada por tercera vez. Tony Ferguson fue un luchador que se hizo un nombre en la división de peso welter. No era fácil enfrentarse a él. Tenía sangre fría y su juego en el suelo era bueno. Así que los aficionados querían ver esta pelea. UFC 219. Dea Khabib se enfrentó a Edson Barboza. Barboza era un luchador que llamaba la atención con sus patadas altas, pero esas patadas no funcionaron con Khabib. Dominó por completo el tercer asalto y derribó a Barboza en repetidas ocasiones. Ganó el combate y recibió por primera vez el premio a la actuación de la noche. Después de eso, se programó un combate con Tony Ferguson por cuarta vez. Sin embargo, el 1 de abril de 2018, esta vez Tony se lesionó en la rodilla y se rumoreó que Max Holloway lo sustituiría. Los fanáticos pensaron que era una broma del Día de los Inocentes, pero por desgracia era real. No iba a suceder de una manera u otra, e iba a afectar a la carrera de Tony Ferguson. Se celebraron ruedas de prensa para la pelea de Holloway, pero la Comisión Atlética del Estado de Nueva York anunció que Holloway no era elegible porque había cortado demasiado peso en muy poco tiempo. Entonces, Holloway se retiró del combate y fue sustituido por Ali Aquinta. Los aficionados no querían que Ali Aquinta peleara, querían que Anthony Pettis sustituyera a Holloway. Sin embargo, Anthony pesó de más en la báscula y decidió no volver a pesarse. Segunda opción, Paul Felder fue rechazado por la comisión
porque no estaba en la línea de UFC durante la pelea. Khabib consiguió la oportunidad por el título que había estado esperando durante años. Dominó la pelea durante 5 asaltos y fue el nuevo campeón de peso welter ligero. Los planes de su padre se habían hecho realidad y estaba donde quería estar. Quería dejar un buen legado. En MMA hay ciertos nombres para el apodo de la cabra. GSP, José Aldo, Fedor, Anderson Silva, pero había un nombre entre ellos. Él era diferente de todos los demás. Jon Jones nació para las MMA. Khabib tenía que hacer honor a ese apodo y defender su cinturón, y con eso iba a jugarse su derecho. Pero primero tenía que vencer a un irlandés. Había una amistad entre McGregor y Khabib. Khabib incluso era fan de McGregor, le gustaba su estilo y veía sus peleas. En la pelea de José Aldo, todo el mundo pensaba que José ganaría, pero Khabib dijo que Conor podría ganar e incluso acabar con él. Se pelearon cuando Conor subió a peso ligero. Recuerda que UFC es un negocio. Aquí no hay amistad. You were friendly. What happened? There are no friends in this business. I had a fan originally. So the man was a fan. Cuando Conor llegó para la pelea de Álvarez, había animosidad entre ellos. Khabib merecía la pelea. Pero el dinero es una parte importante de este negocio, así que le dieron la pelea a Conor. Pero Khabib estaba enfadado por ello. Conor boxearía entonces con Floyd y se tomaría un descanso de 2 años de las MMA. Durante este tiempo, pelearon con Khabib. Después de que el amigo de Conor, Artem, criticara a Khabib, Khabib, junto con su equipo, presionó a Artem y le pidió cuentas. Al oír eso, Conor reunió a su equipo irlandés y atacó el autobús de Khabib. Aunque hubo heridos en este ataque, se estaba escribiendo la historia más grande de la historia de las MMA. Khabib la gente tenía un gran interés en este combate con su conversión en musulmán y los trash talks de Conor. Era como una batalla entre 2 bandos. Conor, después de 2 años, estaba de vuelta en la jaula. Khabib iba a hacer su primera defensa del cinturón contra Conor, el chico de oro de UFC. El combate empezó como todo el mundo esperaba. Khabib atrapó a Conor en la valla y empezó a luchar. El plan de juego de Conor era esperar a que agotara su poder y noquearlo en los últimos asaltos. Khabib había perdido un asalto por primera vez. El ganador del tercer asalto fue Conor. Sin embargo, el plan de Conor no estaba saliendo como se esperaba. Estaba más cansado por los fuertes golpes que Khabib. En el cuarto asalto, perdió el combate agarrándose la barbilla. Y Khabib protegió su cinturón por primera vez, pero mostró su enfado saltando fuera de la jaula. Mientras Khabib atacaba al equipo de Sohne Conor, el equipo de Khabib entró en la jaula y empezó a atacar a Conor. Aunque la pelea se separó en poco tiempo, UFC penalizó a ambos y no pudieron pelear por un tiempo. La Comisión Atlética del Estado de Nevada confiscó los honorarios de Khabib por el combate hasta que concluyera la investigación. Khabib pidió disculpas al estado de Nevada en su discurso posterior al combate y dijo que Conor le había provocado con el ataque al autobús y el lenguaje soez. El padre de Khabib dijo que perdonaba a Conor y le invitó a Rusia a entrenar. Ну и сегодня я в прямом эфире пригласил и Конора. Да. Да, я сделал такое заявление, пригласил Конора в гости. И почему бы, значит, ему не посетить Дагестан? На самом деле его простили? Да. Вот. Después de estos acontecimientos, en junio de 2019, Nurmagomedov firmó un contrato de varias peleas con UFC. Su primera pelea fue Dustin Poirier, que luchó contra Max Holloway, y ganó el cinturón interino. Dustin creía que podía vencer a Khabib, y quería ser el único en vencerlo. En el combate, justo delante de su padre, consiguió atrapar a Khabib con una guillotina, y estuvo muy cerca de estrangularlo. Sin embargo, Khabib salió de ahí, y atrapó a Dustin con el Rear Naked Choke, y defendió su título por segunda vez, y ganó el premio a la actuación de la noche, por segunda vez en su carrera.
Al final de la pelea, se cambiaron las camisetas en señal de respeto. Khabib dijo que vendería la camiseta que llevaba después de la pelea y la donaría a la organización benéfica abierta por Poirier. La camiseta fue vendida por $100,000 y la donación fue realizada. El 18 de abril de 2020, la cuarta pelea con Tony Ferguson estaba programada y ambos luchadores tenían una racha de 12 peleas ganadas en el UFC. Aunque todo el mundo pensaba que esta pelea sucedería ahora, debido al virus corona, Khabib no podía salir de Rusia e iba a luchar contra Gaethje. Tony podría no haber aceptado esta pelea. Después de todo, se estaba preparando para Khabib. Pero cualquiera que conociera a Tony sabía que no le temía a nadie. Pero este combate fue un error que acabaría con la carrera de Tony. Justin era un luchador con golpes muy fuertes y muy buen boxeo. Tony Justin no pudo seguir la velocidad de sus golpes y fue dominado. Y en el quinto asalto intervino el árbitro y se acabó la racha de victorias de Tony. Después de esta derrota, Tony nunca recuperó su rendimiento anterior. Gaethje recibió una oportunidad por el título después de esta pelea. Khabib, Bisping y Justin. Khabib estaba pasando por un mal momento, aunque no lo demostraba. Había perdido a su padre a causa de la epidemia, y eso le había afectado profundamente. La gente pensaba que esto jugaría a favor de Gaethje. Sorprendentemente, cuando empezó el combate, Khabib luchó todo el asalto de pie. La razón es desconocida. Tal vez estaba reprimiendo sus emociones con dolor. Tal vez estaba probando si podía luchar de pie con Justin. Pero no pudo luchar, aunque estuvo cerca. Justin ganó el asalto. Después, Khabib, que llevó a Justin al suelo, asfixió a Justin con triángulo. Al final del combate, anunció que le había prometido a su madre que no pelearía sin su padre y que por eso se retiraría. Daniel Cormier dijo en un discurso que Khabib normalmente terminaría con armbar, el movimiento favorito de su padre, pero como Justin dijo que no se rendiría en toda la semana, dijo que lo durmió haciéndole triángulo para no ofenderlo delante de su familia. His father's favorite submission. So when he got there, he was going to do the armbar, but he had heard Justin all week saying he would never tap, and he didn't want to hurt him in front of his parents. So he went to the triangle and just kind of put him to sleep. Dana White. En 2021, anunció que Khabib había aceptado su decisión de retirarse y que el cinturón de peso ligero quedaba vacante. El 1 de julio de 2022, Khabib fue incluido en el Salón de la Fama de la UFC. Tras su retirada, compró Guerrilla Fighting Champions, un torneo de MMA con sede en Rusia, por $1 millón y cambió su nombre por el de Eagle Fighting Champions y se convirtió en el jefe de su propia organización. Después, siguió entrenando. Khabib se convirtió en entrenador activo de Javier Méndez, entrenador jefe de la American Kickboxing Academy. Khabib abrió un lugar para los luchadores de Dagestán y después de que muchos luchadores de Dagestán se unió a la UFC. Khabib luchaba con un estilo que llamamos aplastar a sus oponentes, llevándolos al suelo con técnicas de judo o lucha libre, inmovilizándolos contra la valla, poniendo todo su peso sobre ellos y lanzándoles golpes que no podían resistir, agotándolos. 19 de las 29 victorias de su carrera fueron por nocaut técnico o sumisión. La gente puede considerar aburrido su estilo, pero lo cierto es que se le respetaba y todo el mundo le respetaba de corazón. Khabib era un muy buen luchador, que no era muy bueno en la parte del espectáculo Khabib, pero era un muy buen luchador que hacía bien su trabajo. Entre las cosas que son curiosas es qué hubiera pasado si Khabib hubiera continuado su carrera. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera producido un combate con Tony Ferguson? Khabib era capaz de subir al peso superior y dominar allí después de unas cuantas defensas del cinturón. Pero con su decisión de retirarse, todo es solo una cuestión de qué hubiera pasado si... Khabib fue un muy buen luchador, pero tenía un largo camino por recorrer en UFC
y debería haber luchado contra más luchadores hambrientos de cinturón. Tal vez entonces habría sido alguien que habría considerado un GOAT. Aún así, fue el campeón de peso welter ligero más dominante de la historia. Por cierto, soy fan de Conor, y no me gusta el estilo de lucha de Khabib, pero esto no afecta al respeto que tengo por Khabib. Tal vez Khabib no nos emocionó demasiado, no nos hizo saltar de nuestros asientos, pero en un deporte donde la gente se lesiona, se rompen los huesos, sangran por todas partes. Una persona que terminó su carrera sin siquiera sangrar por la nariz ha venido y se ha ido. Khabib the Eagle Nurmagomedov.